Recording, ¿eh? Ya voy a dejar entrar. Ah, Vamos a hacer pasar al público, jefe. hágalo pasar nomás. Luis, usted cierra, perdón, Eugenio, Sí. porque tengo que salir. Amigos y amigas, muy buenos días. Aquí estamos nuevamente para una nueva videoconferencia, un tema jurídico legal. Les vamos a pedir solamente un minuto para que termine de ingresar las personas e iniciamos. Ya está presente nuestro presidente del Comité de Personas, por supuesto, que hoy preside, y también nuestro abogado y muy amigo de ACIMED, don Luis Parada. Así que solo un minuto, gracias. Ahora sí, entonces vamos a comenzar. Estimados socios y amigos, muy buenos días. Hoy día tenemos una interesante charla con algunos temas que nos va a conversar también nuestro abogado.
Pero, por supuesto, recordarles que los micrófonos están silenciados, ¿no es cierto?, para no tener ruidos ambientes. Recuerden que pueden usar el chat de la plataforma, pueden escribir preguntas, aportes, dudas que tengan, para que nuestro invitado, con la buena voluntad que lo caracteriza, y agradecemos, por supuesto, las pueda responder al final, si así puede ser, digamos, si no puede ser por escrito, si hubiera algo un poco más profundo o largo que hacer. Como siempre, terminada la conferencia, ¿no es cierto?, podrán descargar esta presentación y le podemos poner ahí la grabación también de lo que estamos viendo. Como siempre, en nombre de la Asociación de Industria Metalúrgicas y Metalmecánicas, ACIMET, le damos la más cordial bienvenida a nuestros socios invitados a nuestra conferencia online. Para dar algunos saludos de siempre, antes de dar los saludos, agradecerle, ¿no es cierto?, el apoyo que siempre se han mantenido dándonos nuestros socios, ¿no es cierto?, y que dice relación al uso de los servicios de todas nuestras corporaciones y empresas del grupo ACIMET. A todos los que han participado, nuestro agradecimiento, y les pedimos que sigan haciéndolo porque también apoya mucho la gestión de nuestra asociación gremial. Comentarles que el día jueves 10 de junio a las 9:30, nuestro TIC, la TIC ACIMET, en conjunto con la Fundación Chilena para la Discapacidad y ACIMET AG, los invitan a participar de una nueva charla. Inclusión laboral de personas discapacitadas, bajo la ley 21015 y la ley 21275, que es en realidad una oportunidad de crecimiento para todas las empresas. Va a ser interesante, recuerden que hay estas leyes que están de por medio y es bueno tener detalles al respecto, ¿ya? A todos nuestros socios les informamos que se realizará mañana la Asamblea General Ordinaria de Socios. Esto es mañana 9 de junio. Ya se está recibiendo las votaciones. Todos los socios tienen derecho a votar por un máximo de 7, de 1 a 7. Ustedes pueden votar por 1, por 2, o así hasta llegar a 7, ¿no es cierto? No obligación votar por los 7, pero hasta 7. Y esto respondo a muchas consultas que nos han llegado estos días que pensaban que era uno solo. No, son 7 los directores que tenemos que renovar. Y esto será, ¿no es cierto?, hasta mañana a las 2 de la tarde usted puede votar, y en la tarde entonces tenemos primero la asamblea ordinaria de elección de nuestros nuevos directores y posteriormente una asamblea extraordinaria para revisión y aprobación de algunas modificaciones que se nos pidieron a los estatutos. ¿Ya? Comunicamos también, y más que comunicar, ¿no es cierto?, pedimos el apoyo. Una vez más, recuerden que ACIMET son ustedes. Nosotros normalmente emitimos una encuesta de remuneraciones y beneficios. Y no la hemos hecho porque de repente hemos visto que no estaba la información adecuada que le diera legitimidad a este documento. Necesitamos que muchos socios, ¿no es cierto?, nos manden sus datos, por supuesto le llega un formato previo, para poder hacer esta encuesta de remuneración y beneficio. Garantizarle una absoluta y total confidencialidad respecto a los datos que envíen. Nosotros queremos saber qué está pasando en remuneraciones y beneficios en nuestra asociación. Necesitamos todos sus datos para, por supuesto, analizarlos y compartirlos entre todos, manteniendo, y reitero, la confidencialidad propia de lo que una asociación tiene que tener con sus socios. Esos son los avisos para esta vez. Es probable que hagamos un cambio para el próximo jueves que podrá ser anunciado seguramente en esta charla sobre un tema, pero eso lo vamos a conversar después. No podemos partir sin agradecer, como siempre, a quienes hacen posible muchas de las actividades de ACIMET, y me refiero, por supuesto, a los héroes para vivir con ganas, a la Asociación Chilena de Seguridad, porque nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile, empresa Molycop, entregando valor hasta los confines del mundo. Acero Sasa, acero sostenible, seguimos construyendo juntos. Sintac, simplificamos tu mundo. OTEC ACIMET, capacitando para crecer. Credit Core Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
Indura, del grupo Air Products, soluciones integrales con gases y soldaduras. GIMSA, industrial. Cuidamos el acero. Acimet Asesorías, apoyamos tu gestión. Leitat, Instituto de Desarrollo Tecnológico, agregando valor a su empresa. Óptica Cimet, un apoyo siempre a las áreas de persona. Y South Metal, especialista en materia prima para la metalurgia. Y finalmente, como siempre, nos acompaña Capacero, porque está siempre con Chile. Quiero dejar con ustedes entonces para que presida esta videoconferencia y nos presente también a nuestro estimado relator de hoy, que ya es conocido para nosotros. Quiero dejar con ustedes al presidente del Comité de Personas, don Eugenio Navarrete. Muy buenos días, Eugenio, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Marcelo. Lo primero es darle las gracias a todo el equipo que está detrás de esta conferencia, a Mirta, a Ignacio y a Fernanda por todo el apoyo logístico que nos prestan para esto. Estamos llenos de oportunidades, lo que nos está presentando también el país en términos de cosas que tenemos que hacer. Acaba de salir una ley, el 1 de junio, la 21.342, la cual está fresquita encima de la mesa y queremos también hacer un aporte con respecto a eso, así que les vamos a anunciar rápidamente que a lo mejor la próxima semana vamos a tener una reunión corta con el mismo expositor de hoy, que es de la casa, digamos, don Luis Parada, abogado de la Pontificia Universidad Católica, que hoy día nos va a hablar del tema de las negociaciones colectivas y qué es lo que está pasando con ese tema. Así que los insto a seguir trabajando juntos, porque la verdad es que el COVID se está tomando las leyes, los protocolos. Ligerito va a tener una subsecretaría, yo creo. Así que esperemos que le ganemos al COVID y que le ganemos en tiempo y oportunidad también, y estemos adelantados a lo que está pasando. La gente está cansada, estamos cansados, estamos todos cansados. Hay gente que ni siquiera ha salido de vacaciones, la está pasando mal. Tenemos una serie de incertidumbres, muchas cosas que están pasando, pero tenemos que estar hoy día más unidos que nunca y poder ayudarnos. ¿Cómo poder ayudarnos a implementar esta nueva ley? ¿Cómo podemos ayudar a los que son más desvalidos, que no tienen los recursos para poder aplicarla? Así que estemos atentos a eso, en cómo podemos ayudar. Los dejo entonces con don Luis Parada, sin más presentación. Luis es de la casa, abogado, como les decía, de la Católica, de la Universidad Católica de Chile, socio de L.A. Piper, y hoy día nos va a hablar de las negociaciones colectivas, procesos que ya algunos de nosotros ya hemos empezado a vivir, y a lo mejor podríamos comentar nuestras experiencias y las cosas que hemos sacado de positivo y las cosas que tenemos que mejorar. Adelante, Luis, le paso el micrófono. Muchas gracias, Eugenio. Gracias, Marcelo. Gracias a todos por acompañarnos y feliz de que me digan que soy parte de la casa. Yo honestamente también me siento muy parte de Acimet ya. Como 15 años que estamos trabajando juntos, yo creo. Así que un buen tiempo ya. Bueno, como decía Eugenio, la charla de hoy estaba programada para que conversemos sobre temas de negociación colectiva, pero me pidieron referirme muy brevemente a la ley 21.342, que es esta ley sobre protocolos de seguridad sanitaria y seguros, ¿ya? Así que voy a usar un rato corto de su tiempo para poder exponerles esto. A ver, esta es una ley que está vigente desde el 1 de junio, ¿ya? Que es cuando se publica en el Diario Oficial. Tiene varios aspectos a tener en consideración, ¿ya? El primer punto que ustedes tienen que tomar en cuenta es que la ley señala que para aquellas personas que estén en una condición de cuidado de salud, o sea, que puedan ser personas que tienen la posibilidad de transformarse en casos graves de COVID, ¿eh? O dice la ley que tengan a su cuidado a un menor de edad o un adulto mayor, que sea o una persona beneficiaria de la ley de crianza protegida o cuidadores de personas con discapacidad. Todas esas personas pueden exigirnos el teletrabajo, ¿ya? En la medida que a esos trabajadores, que la naturaleza de sus funciones les permita teletrabajar. Lo pide el trabajador. Si lo pide y se acredita la condición, la empresa tiene el deber de ser posible entregar teletrabajo, de poner a esa persona en modalidad de teletrabajo sin ajuste de remuneraciones. Si eso no se puede, lo que dice la ley es que tenemos que sacarlos del contacto con público, ¿ya? Y por tanto que tengan el menor contacto posible. Por supuesto, todo esto requiere del consentimiento del trabajador. Yo no puedo imponerlo ni puedo obligarlo, ¿ya? Ese es
el primer punto. Y hay una pregunta que ya nos han hecho mucho, es, bueno, ¿y qué pasa si yo sé de gente? Bueno, la sugerencia es ser proactivo y preguntar. Oye, ¿tú quieres cambiar alguna modalidad de teletrabajo? Si no, perfecto. Y si no, tratemos de dejar constancia. Un segundo punto muy importante, y perdón, y del que se solicita son 10 días. Hay una exigencia muy importante de esta nueva ley también es implementar protocolos de COVID-19. Esto es obligatorio tanto para quienes están hoy día trabajando en forma presencial como quienes quieren volver a teletrabajar, ¿ya? Las instituciones con que ustedes, las mutualidades de empleadores con las que estén trabajando, la ACH, el IST, la Mutual de Seguridad, bueno, esas empresas tienen que preparar estos protocolos, son protocolos tipos que tienen que ser preparados conforme a lo que diga el Ministerio de Salud, y la obligación de la empresa es ponerlos en efecto, ¿ya? O sea, tienen que recibirlo y ponerlo en efecto. Hay 10 días hábiles para hacer esto, se supone que debiese ser de aquí al fin de esta semana, porque la verdad es que los 10 días hábiles se cumplen el próximo sábado, así que durante esta semana debiesen ya ponerse en efecto. Hay una sanción de clausura en el evento de que no se cumpla, ¿ya? Ahora, esto no es muy distinto de lo que ya hemos visto, ¿no? O sea, lo que tienen que tener estos protocolos tipo que vamos a tener que implementar, ojo, y que se los tiene que pasar las mutualidades a las que estén afiliados. Dice la ley, tiene aspectos como toma diaria de temperatura, testeo de contagios, medidas de distanciamiento físico, disponibilidad de agua y jabón, medidas de sanitización periódica, etc. No es muy distinto a lo que ya hemos visto, pero tienen que ponerlo en efecto, si no hay riesgo de, no solo de multa, sino que lo más importante, de clausura, ¿ya? También se estableció en esta ley que en el caso de las licencias médicas por COVID, no van a ocurrir, si tienen una duración inferior a 11 días, no va a existir esta carencia de los primeros 3 días, ¿ya? Así que la cobertura se va a otorgar por todo el tiempo. Y probablemente lo que ustedes ya han escuchado más en prensa es la contratación, la obligación de contratar un seguro individual de salud por COVID-19, primero para aquellas personas que están de manera presencial, ¿ya? Y si ya están trabajando, hay un plazo, hay un plazo de 30 días para la contratación, pero respecto de aquellas personas que ya estén contratando, hay un plazo de 10 días para contratar estos seguros. Ya las aseguradoras están disponiendo de estos seguros, tiene un tope legal de 0,42 UF anuales por trabajador de valor, pero de todas maneras, bueno, es plata y hay que cubrirlo. ¿Y qué es lo que cubre este seguro? Es básicamente es el 100% de los copagos de los copagos de los seguros adicionales, de las coberturas adicionales de enfermedades catastróficas que tiene tanto FONASA como las ISAPRES. Y lo que cubre son los copagos por la atención en las instituciones y centros definidos por cada institución para esa cobertura en particular. O sea, si yo me voy a atender a la clínica alemana, va a tener una cobertura menor, ¿ya? Va a tener una cobertura menor. Eso es, y en el evento de que no se contraten estos seguros cuando corresponde, lo que va a ocurrir es que la empresa, o sea, va a tener la obligación de cubrir estos copagos que no van a tener cobertura por seguro. Esto incluye, ojo, en el caso incluso de fallecimiento hasta 180 UF. También hay una presunción de culpa grave de parte de la empresa, así que puede ser en el caso de enfermedades profesionales, así que es muy importante la contratación de esta cobertura. Nosotros tenemos una alerta que vamos a dejar con Mirta, subida a la página web hoy día, y que creo que les puede ayudar sobre ese tema, sin perjuicio de lo que podamos discutir el 15. Y disculpen la brevedad y lo genérico, pero en realidad este es un tema que nos salió ahora a último minuto. Y bueno, sin más, vamos entonces al tema de nuestra charla y por el cual ustedes están acá. Voy a compartir pantalla un segundo, por favor.
Ok. Temas de legales de negociación colectiva. No sé si alguien ha tenido alguna negociación colectiva reciente, porque la verdad es que lo que vamos a conversar, Eugenio, perfecto, pero vamos a conversar sobre aspectos legales, pero quisiera terminar con algunos puntos más prácticos y que debiésemos tener en consideración al momento de negociar colectivamente. Y probablemente esto implique también que vayamos un poco acelerados en ciertos aspectos que queríamos ver inicialmente, pero que, dada esta introducción y este aterrizaje forzoso a esta ley de protocolos y seguros, vamos a ir pasando más rápido. Eugenio, no sé si tú nos quieres contar cómo ha sido negociar colectivamente vía Zoom. Mirta le tiene que dar audio a Eugenio. Ahí sí. Oye, ha sido una experiencia, Luis, bastante vital. Nosotros en la empresa tenemos 3 sindicatos desde el año 1964, inscrito en todas las asociaciones, con personas muy maduras en lo que se refiere a negociación colectiva, sobre todo en los últimos, yo diría, 10 años. Por eso tengo que felicitar también a los grupos negociadores y a las mesas y a los directores de cada uno de ellos de la amplitud y la mirada que tienen con respecto a la negociación colectiva y sobre todo ahora en términos de pandemia. Nosotros acabamos de cerrar el proceso de negociación colectiva hace pocos meses y con un éxito que no lo esperábamos. La verdad es que no lo esperábamos. Sí, eso sí, tuvimos algunos eventos que me gustaría compartir con ustedes para que lo tengan en consideración al momento de negociar. Uno de ellos es la apertura, y como siempre lo he dicho, la apertura al diálogo, de poder escuchar a las personas, poder escuchar sus planteamientos y ver cuál es lo que hay de fondo detrás de ellos y cuáles son las solicitudes reales y de mejoramiento o de permanecer con los beneficios que tenemos, entendiendo que el piso lo tenemos que respetar. Es por eso que este año, primera vez que uno de los sindicatos nos presenta un contrato colectivo y no un convenio de presentación, el cual terminó igual o mejor que un convenio en tiempos y oportunidades, en fechas y en acuerdo. Lo que sí les puedo comentar que la brecha tecnológica también se hace presente en las negociaciones colectivas con nuestros socios y asociados. Por lo tanto, la palabra aquí es cómo te puedo ayudar, digamos. Cómo te puedo ayudar, sindicatos, directores, a que tengamos una buena comunicación, no solamente en lo verbal, en lo no verbal también, sino que a través de los medios que tenemos y a través de los medios que ellos disponen o no disponen. Por lo tanto, tener una sala adecuada, con buena conexión a internet, tener reuniones ojalá en la tarde, tranquila, tener el mayor número de reuniones posible. Gracias al Zoom, las reuniones se hacen bastante más asequibles a todos, en tiempo y oportunidad y horario de estarlos juntando, porque cada uno puede estar en su propia casa con el teletrabajo o en alguna sala especial. Yo diría que esas buenas prácticas son las que nos llevaron en poco tiempo, en no más allá de una semana, a cerrar el proyecto de negociación colectiva y firmar el convenio. Creo que para nosotros fue una muy buena experiencia de podérselas transmitir a ustedes y dejar las brechas tecnológicas de lado y poner a disposición de todos los trabajadores el tema tecnológico y tener una escucha muy, muy atenta con gráficos. Aquí hay una manera de poder exponer las cosas en forma clara, precisa, con fotografías, con elementos visuales, que se hace mucho más fácil la cosa, de poder explicar incluso los 5 pesos, los 10 pesos que quiero subir, el impacto que tiene eso, a lo mejor en 2 años, 3 años, 4 años. A Dios gracias, volvimos a cerrar a 3 años, y mirando lo que está pasando en el país, lo que nos está pasando en la industria, y lo que está pasando también en nuestra empresa en términos de los retornos que tenemos. Así que eso les puedo compartir, y ojalá que en el corto plazo podamos compartir también esa estadística a través de Ignacio y de las plataformas, de mirar cómo estamos negociando y cómo estamos cerrando nuestros procesos de negociación colectiva. Eso es lo que te puedo comentar, Luis. Gracias. Gracias, Eugenio. Y creo que es una fantástica introducción. Yo creo que te has
adentrado en varios de los, o sea, han mencionado varios de los puntos que vamos a ir comentando desde el punto de vista legal. Por supuesto que parte de lo que tú has hecho, muy importante, tiene que ver con la construcción de una relación a largo plazo con los sindicatos. Yo creo que ese es un primer punto que hay que tener muy claro, ¿cierto? Que las negociaciones colectivas no son procesos que, o sea, son procesos que formalmente los enfrentamos cada 2 o 3 años. Pero la verdad es que siempre estamos negociando, siempre estamos generando vínculos y estamos generando confianzas o desconfianzas con el sindicato. Y eso, pucha, que pesa al momento de sentarse a cerrar un contrato o un convenio colectivo. Entonces, ese es primero el 1.1. De todo esto es cuál es la relación, y la relación con el sindicato se genera día a día y no una vez cada 2 o 3 años. No hay que separarlo de verdad del proceso. Pero vamos a ir un poco más adelante hacia eso. Vamos a algunos puntos específicos sobre algunos temas varios sobre negociación colectiva. Lo primero es recordarles que de acuerdo a la ley, hoy día existe una definición bastante limitada de quienes no pueden negociar colectivamente. Estamos hablando de trabajadores con facultades generales de administración que tengan representación de la empresa. Por tanto, nosotros no podemos masivamente, como se hacía antes, por ejemplo, a las jefaturas pedirles impedirles negociar colectivamente sus contratos individuales. Si lo estamos haciendo, revisen, porque la verdad es que no se puede hoy día. Ahora, si eso no está pasando en sus empresas, y si sus empresas no se han llenado de jefaturas negociando colectivamente, es porque están haciendo algo bien, y eso es lo que hay que mantener haciendo, no porque exista la prohibición en el contrato colectivo, ¿ya? Hay que acordarse que las relaciones de los contratos colectivos es un trabajador puede estar asociado por afecto a un contrato colectivo. Yo no puedo estar afecto a varios contratos colectivos a la vez, lo que es importante cuando negociamos, sobre todo cuando puede ser que yo reciba en una negociación colectiva un listado con personas que están incorporadas a otro contrato colectivo. Yo voy a tener que probablemente tomar una decisión de si impugnar a esa persona a la nómina en esa persona, es decir, esta persona no puede negociar, aunque le afecte después el contrato, pero no puede irse, por ejemplo, a una eventual huelga, ¿ya? El fuero les recuerdo que existe un fuero de negociación colectiva que da de los 10 días anteriores a la presentación del proyecto y se extiende por 30 días desde cerrado el proceso de negociación colectiva, ¿ya? Excepciones: los contratos por plazo fijo. Los contratos por plazo fijo mantienen fuero mientras está vigente el plazo, pero una vez terminado el plazo se pone término sin necesidad del desafuero. Les recuerdo que cuando existe un fuero, nosotros no podemos poner término a los contratos si no es mediante un juicio de desafuero. En el caso de los contratos por obra faena, la verdad es que esos trabajadores, por ley, solamente pueden negociar colectivamente en una negociación colectiva especialmente diseñada para ellos, que no tiene ni fuero ni derecho a huelga. Sin perjuicio de eso, la Dirección del Trabajo, por vía de una interpretación más que dudosa, hoy día considera que sí puede ser un trabajador por obra faena parte de una negociación colectiva ordinaria e irse a huelga incluso. No es claro en cuanto a los fueros, no es lo que dice la ley. La verdad es que yo creo que es una interpretación totalmente contraria a lo que dice el Código del Trabajo, pero bueno, es parte de lo que van a tener ustedes que enfrentarse eventualmente. Tiene a lo mejor un temporero que es parte de una negociación colectiva y qué es lo que se va a hacer con esa persona al momento de recibir ese proyecto de contrato colectivo. Importante tener presente también que no es posible dejar sin efecto las condiciones de un contrato o convenio colectivo por medio de un contrato individual. Ya requieren consentimiento del sindicato. La verdad es que lo que dice la ley es que no se pueden rebajar las condiciones de un instrumento colectivo por medio individual. Por tanto, yo no podría, por ejemplo, pactar si yo tengo una comisión en un contrato colectivo, yo no la puedo pactar al 1,5 individualmente. Individualmente sí, lo que yo podría hacer es subirla. Yo podría decir, oye, en vez del 2 del contrato colectivo, lo voy a hacer a 2,5. Ahora, por supuesto, eso requiere de ojo, porque las modificaciones que podamos hacer de uno en uno, tenemos que ver si tienen algún impacto en materia de discriminación sindical, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso es algo que conviene, por supuesto, revisar. Y también, desde el punto de vista legal, hay que tener presente que las disposiciones de un contrato colectivo sustituyen a las de los contratos individuales. Por tanto, si yo tenía, de nuevo, en mi contrato individual
dice que yo recibo una comisión de un 1,5 y yo pacto en un contrato colectivo que es de 2, en mi contrato individual yo voy a tener, en el fondo, aunque no esté escrito, igual mi contrato individual es de 2%. ¿Qué efectos tiene esto? Porque si en algún momento se acaba este contrato colectivo, siempre se va a acabar, pero si se acaba, cuando se acabe, esa cláusula de mi contrato, del contrato colectivo que se incorpora a mi contrato individual, legalmente va a subsistir y por tanto yo voy a quedar con esa tasa del 2% en vez del 1,5. Eso para que lo puedan tener claro. En cuanto a, en materia de contratos colectivos, la duración no puede ser inferior a 2 años ni mayor a 3. Lo que les comentaba, si se extingue, forma parte de los contratos individuales de los trabajadores que participaron en la negociación colectiva, no respecto de aquellos a quienes se les han extendido los beneficios. Eugenio se refirió a los convenios colectivos. Decía, yo tengo convenios colectivos, pero esta vez nos enfrentamos a un contrato colectivo. Básicamente esto diría que hay dos formas de negociar colectivamente, lo que se llama la negociación reglada y la no reglada. La reglada significa que nosotros negociamos conforme a los plazos y etapas e hitos que nos señala la ley, ¿ya? Y tiene todas estas características que están ahí. Es obligatorio, tengo fechas determinadas, hay derecho a huelga, hay derecho a fuero, y se termina con un contrato colectivo. En cambio, yo siempre puedo llegar a un acuerdo con un sindicato de un convenio colectivo a través de una negociación no reglada. Yo defino cuándo, ambas partes, perdón, definimos cuándo nos sentamos, qué queremos negociar, si vamos a negociar, no vamos a negociar, hasta dónde llegamos, y eso es en cualquier minuto y sin ninguna formalidad. Sí, la única solemnidad que tiene esto, que por supuesto se tiene que escribir, este acuerdo colectivo que se llama convenio colectivo, y el convenio colectivo tiene exactamente el mismo peso que un contrato colectivo. Ahora, generalmente las empresas, mientras mayor confianza van generando con los sindicatos, tienen mayores chances de ir generando convenios colectivos en vez de contratos, porque por supuesto no hay necesidad de llegar a esta potencial amenaza de me voy a huelga si es que me sale mal esto, ¿eh? Así que en la medida que ustedes puedan ir avanzando en confianza, van a ir generando esto. Voy a saltarme este punto, perdón, para tratar de avanzar yéndolo a la negociación. ¿Cuál es el esquema de una negociación colectiva arreglada? Vamos a dividirlo en dos partes, una parte inicial y después la segunda parte, que es la parte de huelga, ¿ya? En la parte inicial el esquema es este. Primero se presenta un proyecto, nosotros tenemos 10 días para responder. Dentro de esos 10 días, nosotros como empresa podemos hacer un reclamo de legalidad, o el mismo sindicato también puede reclamar de la legalidad de nuestra respuesta. Por ejemplo, si recibimos una propuesta donde dice que la elección de directores de la empresa tiene que ser aprobada por el sindicato, por supuesto es una acción que incide en la administración, yo podría reclamar de la legalidad de eso. O por ejemplo, si me incluyen a trabajadores que no son parte de mi empresa, es un reclamo de legalidad, de impugnación de nómina. O bien, el sindicato podría reclamar, por ejemplo, que no estamos cumpliendo con las normas de piso, que no estamos manteniendo el contrato colectivo existente. Es un típico reclamo de legalidad. O bien que estamos fijando algo derechamente legal, como sería pactar un sueldo base de 150.000 pesos. O sea, cualquiera puede ir a un reclamo. Y ese reclamo se resuelve por la dirección del trabajo, en una audiencia, que necesita una conciliación, y después, si no hay conciliación, emite una resolución sobre el punto. Después de la respuesta, viene un periodo de negociación que no está sometido a ninguna formalidad. La única obligación que existe para las partes, especialmente para la empresa, es negociar de buena fe. Esto parecido a la demanda marítima de Bolivia, la última que tenía en La Haya, que era establecer la obligación de Chile de negociar de buena fe. Bueno, esto es lo mismo en negociación colectiva. Nosotros la única obligación que tenemos es negociar de buena fe. No tenemos obligación de llegar a acuerdo, pero sí de negociar. Y eso tiene que ser demostrable, para lo cual siempre es bueno dejar actas, por ejemplo, de que se han reunido. Y en un periodo que son aproximadamente 45 días desde la presentación, la empresa puede o no efectuar una última oferta, y esa última oferta se vota
por los trabajadores y lo que se vota es entre esa última oferta o ir a la huelga. ¿Ya? En cuanto al inicio, ¿cómo se inicia? Con un proyecto de contrato colectivo, que es lo que nosotros vamos a ver. Estamos viendo la negociación colectiva arreglada, porque como les decía, la no arreglada no está sujeta a ninguna formalidad. Yo puedo sentarme con un sindicato, podemos discutir una semana y el último día redactamos un convenio colectivo y ya estamos listos. Y lo depositamos a la Dirección del Trabajo. En cambio, en el caso de la negociación colectiva, requiere de un inicio concreto, que es la presentación de un proyecto de contrato colectivo. Ahora, este proyecto tiene que tener una comisión, aparte de, por supuesto, de las cláusulas, tiene que nombrar quiénes son los miembros de la comisión negociadora de los trabajadores, que son los directores, más asesores, que puede ser 3 personas, y si no hay ninguna mujer dentro de los directores, tienen que designar a una representante femenina. Ojo que una vez que nos presentan un proyecto de contrato colectivo, los trabajadores tienen hasta 5 días para poder incorporarse al sindicato y ser parte de la negociación colectiva. Ojo, los trabajadores pueden incorporarse al sindicato cuando quieran, pero solo si lo hacen dentro de los primeros 5 días desde iniciar la negociación, son parte de la negociación colectiva. Si no, no son parte. Y ser parte implica tener fuero, ser parte implica tener derecho a huelga eventualmente. Nosotros tenemos que dar una respuesta. La respuesta, como les decía, son 10 días desde que se nos presentan. Ojo que son 10 días corridos. La única regla de plazo que hay es que si vencen sábado o domingo festivo, se corre el siguiente día hábil. O sea, si el último día de los 10 días es un sábado, yo voy a tener que contestar a más tardar el lunes. Eso es. Tenemos que dar respuesta a cada petición y nombrar una comisión negociadora de hasta 3 personas y 3 asesores. Ahí, ojo con esto. La ley habla de hasta 3 personas para la comisión. Y ahí lo que les sugiero es que ustedes tomen nota de si se van a tratar de personas que son cercanas al sindicato, si son lejanas, a lo mejor siempre es bueno, nosotros queremos tener una especie de distribución de una persona que sepa de la historia de la compañía muy bien, otro que sepa, que tenga una buena relación con los sindicatos y alguien que probablemente sea la persona de número y que tenga más distancia y que pueda ser quien controle esto y diga, oiga, no, esto que ustedes están pidiendo afecta seriamente a la compañía si es necesario. ¿Y por qué dice la ley hasta 3 asesores? ¿Y por qué lo pongo en amarillo? Porque, ojo con esto, porque muchas veces pasa que las empresas designan 3 asesores, pero la verdad es que hay asignan 3 miembros de la comisión negociadora, pero hay uno de los miembros de esa comisión que nunca va a estar. Es un ejecutivo muy importante que pasa viajando, nunca puede reunirse, y eso al final del día es un problema porque primero deja votado a sus otros 2 compañeros de mesa de negociación, y también tiene efectos prácticos porque muchas veces uno necesita, por ejemplo, presentar la última oferta o necesita cerrar algún otro documento, y la verdad es que la Dirección del Trabajo dice, si son 3 los miembros de la comisión, son 3 las personas que tienen que firmar, no bastan 2, a diferencia de lo que puede pasar con la comisión negociadora de los trabajadores. Entonces, es muy importante que quienes estén ahí no solamente asuman roles, sino que además sean personas que vayan a estar durante el proceso de negociación y sean capaces de asistir y de estar en disponibilidad de firmar documentos, que es bien importante. Muy importante, nuestra respuesta tiene que respetar, lo mencionó Eugenio, el piso de la negociación. Les recuerdo que de lo que se trata el piso de la negociación es que los trabajadores, si existe un contrato colectivo o un convenio colectivo vigente en la compañía, los trabajadores tienen derecho a lo menos a obtener de la negociación colectiva ese contrato colectivo con cierto ajuste. Por tanto, se llama piso porque yo de ahí hacia arriba subo en la negociación colectiva, y eso es lo que en eso está pensado el sistema del Código del Trabajo. No van a ir bajando los trabajadores. Hay una excepción, que es cuando la empresa está en una situación económica compleja, y eso requeriría de una negociación, pero en principio tenemos la obligación de mantenerlo. Hay ciertas exclusiones, eso sí, normas de reajuste, por ejemplo, y también muy importante aquellos beneficios que se hayan otorgado por una sola vez por la firma. O sea, estamos hablando, por ejemplo, el bono de término. Yo no tengo la obligación de repetir un bono de término, se lo di en la negociación pasada acá. ¿Y qué pasa si no hay un contrato colectivo? Bueno, ahí vamos a tener que dar, dice la ley, los beneficios que normalmente la empresa entrega a los asociados del sindicato. Que estamos hablando aquí básicamente de las cláusulas tácitas. La idea es respetar esas cláusulas tácitas que existen hoy día en los contratos de trabajo,
Esto, por supuesto, es bien problemático, y ahí ya lo hemos dicho otras veces. Si hay una empresa que tiene muchas cláusulas tácitas, esto puede ser un problema serio al momento de negociar colectivamente, porque cuando yo lo pongo en un contrato colectivo, ya dejan de ser cláusulas tácitas, y por lo menos para los trabajadores nuevos es clarísimo que ellos no van a poder seguir recibiendo ese paquete de beneficios si es que el sindicato no lo permite. Entonces, por muy tradicional que sea. O sea, es un punto muy importante, y que nuestra sugerencia siempre es que queden claramente establecidos desde ya en los contratos individuales de trabajo. Si tienen muchas cláusulas tácitas, probablemente es mejor sincerar esto, y con la mayoría de ellos dejarlo ya puesto en los contratos individuales, para que después no nos digan, oye, es que esto hay que incorporarlo en los contratos, en el contrato colectivo, porque tenemos un montón de cláusulas tácitas que nadie no están en ninguna parte, tenemos que ponerlas. Y eso les va a afectar, insisto, la administración del beneficio a futuro. Entonces, sugerencia, que estén en los contratos individuales, para aquellas empresas que no tienen contratos colectivos vigentes, claro. Un segundo, que voy a dejar de compartir pantalla, un segundo, y vamos a volver. Perdón, me ganó la tecnología, un segundo. Entonces, bueno, todo esto ya lo vimos. Ahí lo que les comentaba es que lo que se excluye del piso, la reajustabilidad, los incrementos reales y los beneficios por una sola vez. Y la rebaja del piso es muy complicada, y solamente si las condiciones económicas lo justifican, dice la ley. Algo quiero es claro, todavía no hay jurisprudencia de cómo ha pasado. Una negociación, esto significa una negociación colectiva a la baja. Yo he tenido a veces negociaciones a la baja. La única forma de tener una negociación a la baja es que el sindicato nos crea. Y ahí volvemos a lo que decía Eugenio. Para que nos crean, no podemos juntarnos cada 2 o 3 años. Tenemos que tener reuniones permanentes con el sindicato tiene que saber hacia dónde va la compañía y qué es lo que le está pasando a la compañía, para que entienda los desafíos. Y esa va a ser la única forma en que vamos alguna vez, si es necesario, lograr una negociación hacia la baja, a lo mejor temporal. Habrá que llegar a algún acuerdo, pero esa es la única posibilidad. Me voy a saltar esto porque ya lo expliqué básicamente, que es la posibilidad de las partes de impugnar algún aspecto tanto del proyecto de contrato colectivo como de la respuesta. Les comentaba, tenemos la única obligación que tenemos es negociar de buena fe. También está la posibilidad de negociar la rebaja si la situación económica lo merita. El sindicato, ojo, esto es bien importante, en cualquier momento puede imponernos un contrato colectivo forzado por 18 meses. ¿Ya? ¿Y cuál es el contrato que nos impone? Es el piso de la negociación. Por eso es que la ley dice que incluso si es que nosotros no llegásemos a respetar el piso de la negociación y, por ejemplo, haciendo caso omiso de la obligación legal de responder respetando el piso, voy y en mi respuesta formal pongo menores beneficios que los que tiene el contrato colectivo vigente, la ley dice, ok, en ese caso, además de la sanción, da lo mismo, vamos a interpretar que se cumplió igual con el piso, y que eso es de tal forma que si formalmente, insisto, mis beneficios no cumplen con el estándar de piso, la ley va a decir, usted sí cumplió. ¿Y por qué es importante? Por esto. Porque el sindicato en cualquier momento nos puede decir, ¿sabe qué más? La negociación colectiva se acaba acá, y por 18 meses seguimos con un contrato colectivo igual a las normas, al piso de la negociación colectiva. ¿Ya? Por eso es que también la ley presume que está cumplida las reglas sobre piso mínimo. Vamos a la segunda parte. ¿Ya? Aquí lo que, como ustedes ven, estamos ya en la negociación. Insisto, la negociación no tiene ninguna formalidad, por tanto nos reunimos las veces que necesitemos y estemos nosotros de acuerdo. Hay que acordarse que, como en toda negociación, y a quienes han tenido varias negociaciones en el cuerpo, primero son desgastantes las negociaciones, y en segundo lugar se aplica la regla del 80-20. En el 80% del tiempo vamos a avanzar el 20%,
y en el 20% restante vamos a avanzar el 80% en cerrar. Y eso es así. Y no hay forma de evitarlo. Y hay aspectos que nunca vamos a poder evitar, como que las partes en algún momento puedan quizás levantarse la voz, decirse cosas, levantar puntos que a lo mejor uno dice que tiene que ver con la negociación colectiva, pero que es importante para los trabajadores escucharlo, o que se escuche por parte de la empresa. Oiga, es que sabe que no nos dejaron, típico, no nos dejaron hacer una colecta cuando se fundió fulano, esa cuestión nos parece el colmo, y uno dice, ¿qué tiene que ver esta cuestión si no estamos en ningún momento discutiendo esto? Pero bueno, es parte de la ritualidad y de la importancia, y muchas veces en la negociación colectiva no debe ser, pero donde se pueden sacar esos trapos al sol y que es importante que salgan, ¿ya? Pero bueno, hemos pasado todo este tiempo, son aproximadamente 45 días desde que se presenta el proyecto de contrato colectivo. Si descontamos 10, estamos hablando de 35, y si contamos que los trabajadores tienen un plazo de 5 últimos días para votar, estamos hablando de más o menos un mes de negociaciones, ¿ya? Ok, ha transcurrido las negociaciones, no vamos avanzando, y el sindicato va a votar la huelga. ¿Por qué tiene que votar la huelga? Bueno, esto por supuesto no es regla matemática. En la medida que tengamos mejores relaciones, es muy probable que un sindicato no la vote, pero en la mayoría de las ocasiones, las negociaciones colectivas se arreglan después de que se vota y las partes siguen negociando, ¿no? Es raro que una negociación colectiva termine en huelga, sigue siendo una estadística baja, no tengo el número en este momento, pero eran alrededor, hace unos años atrás, de un 8%, si no me equivoco. Entonces, la verdad es que esto no es, perdón, me abrieron la puerta y por supuesto todos lo notaron y me desconcentraron, no lo ven con el fondo, pero me desconcentraron. Pero esto no es matemática, pero generalmente se arreglan después de votada la huelga. ¿Por qué? Porque en general los sindicatos necesitan votar huelga para poder demostrar de alguna manera poder. O sea, ese es el momento en que ellos generan poder y que, por supuesto, nos generan la amenaza latente. Aunque no, insisto, mayoritariamente no se hace efectiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Habíamos visto la última oferta, y ¿qué es lo que pasa con la última oferta? Se tiene que votar por los trabajadores. ¿Y qué es lo que votan? Entre aceptar la última oferta, cosa que generalmente no ocurre jamás, o rechazar la última oferta, y el rechazo es huelga. La verdad es que el voto dice, acepto la última oferta o huelga. Así está puesto. Es una votación ante el ministro F de la Dirección del Trabajo, y si se rechaza y por tanto debiesen ir a huelga, cualquiera de las dos partes, dice la ley, puede impedir la mediación obligatoria de la Dirección del Trabajo. Esto implica, ¿cierto?, que la empresa o el sindicato piden la actuación y tienen 4 días desde que se vota, y la Dirección del Trabajo acepta, y desde que se solicita hay un plazo de 5 días hábiles, contado en este caso de lunes a viernes, porque son días hábiles administrativos, para sentar a las partes y ponerlas a negociar básicamente delante de ellas. Aquí es bien importante, este punto de la mediación obligatoria muchas veces es bien estratégico para una o para las dos partes, ¿ah? Y generalmente el que quiera aplazar más una potencial huelga es quien va a querer extender lo más posible la negociación y quien probablemente va a pedir la mediación en el último día posible. El que quiera adelantar la huelga puede ser que se adelante y pida la huelga de inmediato. Muchas veces pasa que los sindicatos, no sé, están en una temporada álgida de producción y por supuesto quieren adelantar la huelga, que esto cubra la mayor cantidad posible, la amenaza de huelga de un periodo álgido de producción, y por supuesto van a adelantar esta solicitud de mediación obligatoria, o eventualmente no la van a pedir en la esperanza de que la empresa no la pida. Al revés, si la empresa quiere que de alguna manera terminar, por ejemplo, ese periodo álgido de producción, va a demorarse lo más posible en pedir la mediación obligatoria. Por tanto, aquí hay un juego, probablemente el que la pida es el que esté más urgido en tiempo en que se inicie antes la huelga. Si es que no hay acuerdo entre las partes en estos 5 días hábiles, se inicia la huelga. Por supuesto, si nadie pide la mediación obligatoria, al 5.º día de votada la huelga, tiene que iniciar la huelga, ¿ya?
Hay que acordarse que la huelga es un derecho constitucional, dice la ley que se ejerce de manera colectiva, por tanto, todos los trabajadores que son parte del proceso tienen que ir a huelga, y esto es importante porque muchas veces los trabajadores, a ver, o no lo entienden o en realidad dicen no entender, ¿eh? Porque muchas veces los trabajadores estamos en Chile, no es un problema de trabajadores, yo creo que es un problema chileno, es que no dicen, no, mire jefe, en realidad yo no sabía que había que ir a huelga. Entonces uno siempre queda con la duda, o no sabe, o la verdad es que no quiere entrar en conflictos directamente, cosa que también es muy válida. Pero lo importante es que quien es parte del proceso de negociación colectiva, si se vota la huelga, aunque haya votado a favor de la última oferta, tiene que ir a huelga. No hay una decisión individual en ese punto. Por supuesto, no afecta la libertad de trabajo de quienes no son parte del proceso de negociación colectiva. Y aplica el principio de la buena fe, lo que significa que no se debiesen ejercer fuerza en las personas, ni daño en las cosas, ¿verdad? Suspende los efectos del contrato de trabajo, lo que significa que el trabajador no presta servicios y yo no pago remuneración, ¿ya? Salvo eventualmente si, por ejemplo, tenemos quincena y los trabajadores trabajaron parte de esa quincena, bueno, igual sí tenemos que pagarlo, eso es lo que ha dicho la jurisprudencia. O si la huelga abarca a fines de mes, pero hay alguna remuneración que los trabajadores alcanzaron a trabajar algunos días, bueno, voy a tener que pagarla. Pero evidentemente por los días que no se trabaja, no se paga. No es que no se descuente, simplemente como hay suspensión no se devenga ninguna remuneración. La votación de los trabajadores primero tiene que ser convocada por el sindicato, a lo menos con 5 días hábiles, 5 días de antelación. Lo que votan, los que les comentaba, entre huelga y última oferta. Puede ser informada por medios electrónicos. La última oferta a los trabajadores, la ley lo permite, o sea, podríamos nosotros distribuir la última oferta. Ojo con esto. A ver, el diseño institucional de esto, de la negociación colectiva, es que la empresa se comunica con el directorio del sindicato y es el directorio el que baja a sus bases la información. Nosotros, como empresa, no podemos, por regla general, porque uno siempre, por regla general, pasar esa información a las bases. ¿Por qué? Porque muchas veces uno dice, oye, pero yo creo que el directorio no está comunicando bien. Yo creo que el directorio, hay gente que dice, está mintiendo, o no comunica bien, y no están diciendo las cosas como son. Así que yo voy a saltarme al directorio y voy a comunicarlo. Dos cosas sobre eso. Primero, estamos en una negociación colectiva. Los trabajadores están atrincherados, que es lo normal, mentalmente con su directorio. Así que probablemente eso que nosotros estamos haciendo primero no sirva a nada. Pero, en segundo lugar, hecho además en un proceso de negociación colectiva, genera una práctica desleal de la negociación colectiva que se sanciona con multas súper fuertes. Le pasó en algún momento a Starbucks hace muchos años atrás. Entonces, uno no va a servir, y en segundo lugar, es una sanción grave por prácticas desleales. Entonces, no se los recomiendo porque además no sirve nada. Ahora, en la última oferta, al presentar una última oferta a los trabajadores, yo sí puedo comunicarla a las bases mediante medios electrónicos. Entonces, yo podría entregársela a cada uno o mandársela por correo electrónico. Eso sí está permitido. Pero, por supuesto, lo que vamos a presentar es objetivo, la última oferta. No vamos a decir, mire, y ojo que nosotros habíamos ofrecido un montón de cosas que su directiva no le está pasando. Olvídese de eso, no funciona, solamente los expone. Las partes pueden, dice la ley, pactar la posibilidad de ampliación de plazos de negociación. Eso está por ley. Ojo que ampliar los plazos de negociación también implica ampliar el fuero. Pero legalmente no hay nada que lo impida. ¿Cuáles son los deberes de la empresa? El deber de facilitar la votación. Esto significa, primero, acordarse que el concepto de sede sindical, si nosotros tenemos un lugar de la empresa donde habitualmente se junta el sindicato, ese lugar es sede sindical. Y en la sede sindical puede hacerse la votación, nosotros tenemos que respetarlo. O sea, si generalmente les prestamos el casino, no podemos decirle, oye, no. Esta vez no te voy a prestar el casino, anda a buscarte otro lugar para hacerlo. No puede, es un entorpecimiento, nuevamente es una práctica desleal de la negociación colectiva. Tenemos la obligación de respetarlo. Tenemos que, dice la ley, dar los permisos si fuera necesario. ¿Ya? Evidentemente hay un deber general de no obstaculizar el proceso, por tanto es un deber bastante amplio y genérico en esto, ¿ya? Como habíamos comentado, se hace efectivo al 5.º día,
está la posibilidad de la mediación obligatoria. Voy a ir rápido porque esto ya lo comentamos, ¿cierto? ¿Qué es la huelga? Es la paralización, ¿cierto? Que implica la prohibición absoluta de reemplazar a esos trabajadores que están en huelga, que son partes del proceso de negociación colectiva. Por eso es tan importante cuando nosotros recibimos el proyecto de fijarnos quiénes están, y si hay alguien que no puede ser parte del proceso de negociación colectiva, tenemos que impugnarlo. Por ejemplo, porque esa persona está afecta a otro contrato colectivo. Porque todos los que son parte de ese proceso de negociación colectiva, si entran a huelga, están en huelga y no los podemos reemplazar. Ahora, ojo con esto, la ley dice el reemplazo de trabajadores, pero lo que está súper claro es que es el reemplazo de funciones, ¿ya? Entonces, si por ejemplo, yo tengo un trabajador que es tornero, ¿ya? Y yo la verdad es que, claro, no puedo reemplazarlo uno a uno con otro tornero que haga lo mismo, pero tampoco podría, por ejemplo, pescar a 3 trabajadores que, haciendo aspectos diferentes, logren realizar esa tarea. Perdón lo básico del ejemplo, a lo mejor el ejemplo no es muy bueno porque me falta experiencia y de taller, pero la idea es esa, o sea, no podemos, lo que no se puede reemplazar es la función misma. Si esa función se reemplaza por 1 o por 5 trabajadores, la verdad es que estamos cometiendo una ilegalidad igual. Lo mismo si nosotros traemos a terceros, o si distribuimos, o si desviamos la producción hacia un tercero completo, lo mandamos a otro taller, a otra metalmecánica, para seguir produciendo, para poder cumplirle al cliente. Bueno, es una práctica desleal de la negociación, es un reemplazo en huelga que tiene una sanción, vamos a ver, que es gravísima. Entonces, el sentido de la huelga es paralizarnos, por lo menos por la gente que esté que sea parte de la negociación colectiva, y no hay nada que podamos hacer sobre eso, sino que seguir negociando, básicamente. Como les decía, personal externo e interno aplica como reemplazo y es una práctica desleal grave. Esta es la sanción, fíjense, de 1 a 100 UTM por trabajador involucrado en la negociación. O sea, estamos hablando, pueden ser muchísimos millones de pesos, o sea, muchísimos millones de pesos. Entonces, hay que ser muy consciente, estar muy consciente de esto y tener muchísimo cuidado con lo que hacemos. Durante la huelga, ya estamos en la huelga, estamos en la huelga, hay paralización, está suspendido el contrato de trabajo, las personas no están trabajando, nosotros ya no les estamos pagando. Acuérdense que los grupos de piqueteros fuera de las compañías están permitidos en la medida que no causen fuerza a las personas. O sea, tener gente con bombos, con cornetas y tirando chayas, no podemos hacer nada legalmente sobre esas personas. Sí, evidentemente, si esto se transforma en amenaza o en piedrazo, bueno, ese es otro cuento, y eso también se sanciona por la ley. Esperemos que se cumpla, pero en principio eso está permitido. Ahora, mientras hay huelga, yo puedo seguir negociando con el sindicato. Podemos seguir en conversaciones, y lo usual es que se sigan. Hay un par de días, 2, 3 días, donde probablemente van a estar los puentes medio rotos, pero las dos partes van a necesitar seguir acercándose. La ley contempla que la empresa puede hacer una nueva oferta diferente de la última oferta que ya presentamos, ¿ya? Y esa nueva oferta se comunica a todos los trabajadores. Hay un deber de esa nueva oferta tiene que ser votada obligatoriamente por los trabajadores. A la gracia de esta nueva oferta, porque yo en mis conversaciones informales podemos llegar en cualquier momento a acuerdo, y yo estoy permanentemente haciendo oferta. Bueno, y si mejoramos la gratificación en esto, y si en vez de casino damos un bono de... Ya, siempre podemos llegar a acuerdo. Pero en este caso, por ejemplo, estamos medio muertos con la directiva, ok, y yo digo, mira, voy a tirar una última oferta que a lo mejor tiene un mejor bono de cierre de negociación, mantengo todo, pero tengo un mejor bono de cierre de negociación. Yo sé que la directiva no me la va a pescar, pero quiero ver qué pasa con los trabajadores. Y tiro esta última oferta. Y ahí lo interesante que tiene es que tiene que ser votada por los trabajadores. ¿Cuándo tiene que ser votada? Dentro del día 5 o 2 de que se presente, va a depender del tipo de empresa. Si es una empresa pequeña, o sea, una empresa de menos de 50 trabajadores, al día 2, si es una empresa de más de 50 trabajadores, tiene que votarse dentro de los 5 días. Y eso el sindicato tiene el deber de que esa votación tenga lugar, ¿ya? La mayoría absoluta, o sea, el 50% más uno de los miembros, son los que aprueban si siguen en huelga o acogen esta última oferta. Si la mayoría no lo acepta,
O sea, quiere decir que si hay nulos y blancos y no alcanzamos a tener una mayoría absoluta de aceptación, queda sin efecto esa última oferta y puedo volver a presentar una nueva oferta después de 5 días desde que se ha practicado esta negociación. Ahora, el derecho a huelga, como todo derecho fundamental, tiene excepciones, tiene límites, ¿ya? Y hay dos grandes límites. Uno es el derecho de las denominadas adecuaciones necesarias y el otro es el derecho, el derecho que tiene la empresa a activar servicios. ¿Qué son las adecuaciones necesarias? Aquí hay que acordarse que en Chile, a diferencia de otras legislaciones, Chile tiene un derecho al trabajo. ¿Qué significa eso? Que los trabajadores tienen derecho a trabajar en el contrato y en las funciones que nosotros les ofrecimos y que los contratamos. Por tanto, si una empresa está en huelga, la perspectiva es, ok, el resto de los que no están en huelga tiene el derecho de seguir trabajando, ¿ya? Y usted, empresa, puede hacer adecuaciones para que esas personas que no están en huelga sigan trabajando. Ojo, aquí hay una línea delgada, probablemente, entre adecuaciones necesarias y reemplazo de trabajadores. Lo que no podemos hacer es llegar al reemplazo a través de las adecuaciones necesarias. ¿Qué es lo que me permite, ¿cierto? A los no sindicalizados, dice la ley, por ejemplo, modificar turnos o modificar horarios. Eso es un caso más típico. Pero en la medida que no se... y dice la ley, otras adecuaciones necesarias, no es tan claro qué es lo que podría hacer. Pero la regla general aquí es que no haya reemplazo de trabajadores. Incluso podría, según mi interpretación, cambiarse a trabajadores de instalaciones, pero en la medida que no hayan, esto es lo importante, reemplazo de trabajadores. Y esa va a ser ese va a ser el rasero que les va a aplicar la Dirección del Trabajo en esto. Y va a decir, a ver, por ejemplo, el turno nocturno, ¿es verdad que necesita pasar las personas del turno nocturno al turno diurno? Van a ver con cuántas personas puede operar. ¿Puede seguir operando con los que no están sindicalizados? Si nos dice sí, va a decir no, usted no puede hacer adecuaciones necesarias acá porque ellos pueden seguir trabajando. Solamente si, por ejemplo, quedara una persona el turno nocturno y se necesitan 10 porque los 9 están sindicalizados, nos van a decir ya, ok, vaya al diurno, pero no reemplace. Entonces, es bastante limitado. Hay una segunda excepción al derecho a huelga, que es la activación de servicios mínimos. Aquí la idea de la huelga es paralizar a la compañía, forzarnos, es una medida de fuerza permitida por la ley. Por supuesto que estamos pensando en, es una medida permitida por la ley, es parte del proceso mismo de negociación colectiva, no hay nada que podamos hacer si es que los trabajadores deciden llegar y no nos creen y deciden llegar hasta el fondo de la huelga, es así. ¿Qué es lo que pasa? La ley dice, ok, yo permito la huelga, yo permito la suspensión, eso es una especie de autotutela donde yo permito un uso limitado de la fuerza donde ustedes lo pueden paralizar. Pero, ojo, de esta paralización, al final del día no se pueden derivar daños permanentes a la compañía. O sea, por supuesto, la paralización legítima me va a causar un daño con clientes, me va a causar un daño con proveedores, pero eso es parte del juego legal, ¿ya? Lo que la ley dice, bueno, a lo mejor usted está siendo muy intransigente, siga negociando, ¿ya? Pero eso es parte de. Lo que no puede pasar es que hayan daños que sean permanentes. Se me quemaron las instalaciones, ¿ah? Se explotó una caldera porque estaban todos en huelga y la ley no me dejaba reemplazar a esos trabajadores. No, eso está fuera. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Bueno, ok. En un escenario, en el fondo, donde si estuviera el 100% de la gente sindicalizada, ¿cuántas personas necesitaría usted para no tener estos daños? De eso se trata los servicios mínimos y los equipos de emergencia, ¿ya? Y es el sindicato el que tiene que proveer este equipo de emergencia, porque, de nuevo, si estamos en huelga, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, 10 caldereros y hay uno que está en huelga y los otros 9 no, y esos otros 9 pueden realizar su trabajo sin que explote la caldera, yo no necesito servicios mínimos. Pero yo no puedo asegurar, ¿cierto?, que ese sindicato, que a lo mejor hoy día es muy chico, el día de la negociación colectiva a lo mejor tiene al 100% de la gente sindicalizada. Y yo no puedo asegurar, y ahí, en el fondo, si yo no tengo una definición de servicios mínimos, yo no voy a poder poner a nadie en reemplazo. Por tanto, ocuparse del servicio mínimo es importante, aunque tengamos un sindicato chico, porque la verdad es que ese sindicato chico mañana puede crecer. Y
ese sindicato solamente si están calificados los servicios mínimos va a tener la obligación de proveer personal para evitar ese daño a la compañía. Entonces, dice la ley que cuando son operaciones estrictamente necesarias para proteger bienes corporales e instalaciones, aquí incluso puede ser el stock. Yo necesito un bodeguero de la planta de metales, porque la verdad es que se me puede perder el stock, sí, puede ser. Yo necesito a alguien que vigile las calderas, porque si no pueden explotar. Perfecto. Estamos protegiendo bienes e instalaciones. Dice la ley prevenir accidentes. O sea, de nuevo, alguien que tenga que medir niveles de ácido sulfúrico, de concentraciones de gas, por ejemplo. O cuidar el medio ambiente o evitar daños a salud de usuarios de centros asistenciales. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una planta de riles y tengo que hacer ciertas descargas a ciertas horas donde nada más que las personas sindicalizadas lo están haciendo, bueno, ok, yo necesito tener ese servicio mínimo definido, ¿ya? Una vez que el servicio, cuando yo sé cuál es mi servicio mínimo, vamos a tener que negociar, ya vamos a ver en un segundo, y lo que hace el sindicato en la huelga es proveer de ese equipo de emergencia, ¿ya? ¿Cómo se definen los servicios mínimos? Es un proceso complejo de negociación con todos los sindicatos de la empresa a la vez, ¿ya? Y este proceso de negociación se llama calificación. Yo inicio con una negociación, puede ser que lleguemos a un acuerdo con todos los sindicatos y está perfecto y esa va a ser nuestra calificación de servicios mínimos. Pero puede ser que no llegue a acuerdo con ese sindicato y tenga que pedirle a la dirección del trabajo que se involucre para que la dirección del trabajo determine los servicios mínimos. Si me va mal con la dirección regional, que va a ser la primera instancia de alguna manera, puedo pasar al director nacional como segunda instancia, ¿ya? La ley me obliga a que estos procesos se inicien a lo menos 180 días antes de la negociación colectiva. Mi recomendación, ojalá lo hagan un año antes, si es que no lo han hecho. Porque la verdad es que con todas las demoras que hay, yo tengo procesos de servicios mínimos que estamos desde el 2017 tramitándolos. Por supuesto que han habido millones de recursos y millones de cosas, pero lo normal es que esto puede tardar 9 meses, 8, 9 meses. Entonces, no se fíen por los 180 días, sean prudentes en este punto. Ojo que también una vez que ya los tenemos calificados, si hay un cambio sustancial en las condiciones, por ejemplo, ampliamos la planta, llegaron nuevos clientes, tenemos nuevas tecnologías, o sea, si hay cambios que son posteriores al proceso de calificación y que generan un tal cambio de circunstancias, nosotros podemos pedir y negociar lo que se llama la recalificación de los servicios mínimos. Perdón, un segundo. ¿Cómo se tramita esto? Básicamente la empresa hace una propuesta a todos los sindicatos tienen 15 días para responder. Si no responden, perdón, ahí está, puse el no molestar, ya no va a pasar. Y si es que los sindicatos no responden o no responden adecuadamente, nosotros tenemos 30 días en total para seguir negociando. Y si finalmente no llegamos a ningún acuerdo, vamos a activar a la dirección del trabajo, que teóricamente tiene 45 días para responder, cosa que no es efectiva. Una vez que yo tengo definido el servicio mínimo y el equipo de emergencia, nosotros nos vamos a poner de acuerdo primero en cuál es el servicio mínimo y cuál es el equipo de emergencia. No en los nombres, sino que en las competencias. Yo necesito un eléctrico, necesito un tornero, un eléctrico con estas competencias. Necesito un tornero de 3 años de experiencia que tenga estas competencias. Eso es lo que vamos a definir. Y ese equipo de emergencia se tiene que designar con nombre y apellido cuando se inicie la negociación colectiva. Cuando nosotros respondemos el proyecto de contrato colectivo, vamos a decir, mire, el equipo de emergencia que tiene que activarse tiene que estar constituido por fulano, sutano y mengano. Nosotros lo proponemos y el sindicato puede decir sí, puede decir no. Si no dice nada, significa que lo aceptan. Si hay una controversia, define la dirección del trabajo. Otro aspecto, importante, en el caso de huelgas de contratistas, la huelga del contratista no afecta a la empresa principal y por tanto faculta a la empresa principal para ejecutar directamente o por terceros la provisión de la obra o servicio, ¿ya? Esto significa que si mi contratista está en huelga, yo puedo traer un tercero a que siga con ese trabajo. Lo único que yo no puedo hacer como empresa principal es contratar a los trabajadores en huelga
para que ellos me presten el servicio, ni tampoco un tercero puede contratarlos, ¿ya? Porque está la tentación, ¿cierto? Si yo tengo trabajadores que están trabajando en un muro de contención y ellos ya saben lo que hay que hacer y están perfectos, ya se han aprendido perfecto la pega, cómo hay que hacerla, claro, yo voy a tener, mi reacción natural es, bueno, los contrato. Pero la ley me impide hacer esto y eso sería una práctica desleal de la empresa principal, ¿ya? Voy a saltarme las prácticas desleales. Hay varias, aquí tenía un listado de prácticas desleales y quisiera pasar algunas ideas finales en realidad sobre la negociación colectiva en general cuando ustedes van a preparar una negociación colectiva. Y quería terminar con esto. O sea, lo primero es, para todos, en el fondo lo que habíamos conversado inicialmente. La buena relación con el sindicato es bien importante, no es que vayamos a ser amigos, pero es importante que el sindicato, tengamos reuniones periódicas, que el sindicato sepa de qué estamos, en qué está la compañía, cuáles son los desafíos, qué es lo que está ocurriendo con la empresa. ¿Ya? Eso es muy importante. No solamente vamos a saber qué es lo que está pensando el sindicato, sino que además, también tan importante como eso es que el sindicato vaya sabiendo en qué es lo que está pasando en la empresa, cuáles son sus desafíos, cuáles son los problemas y dolores que está teniendo. Si el sindicato no tiene ninguna sensibilidad sobre el punto, créanme que estos pliegos iniciales maravillosos con millones de beneficios no van a estar dispuestos a bajarlos. ¿Ah? Si no somos capaces de explicarles los balances de forma permanente y simplemente les llegan los balances el último día para preparar la negociación colectiva, no los van a entender, les va a dar lo mismo. Hay que bajar esa información. ¿Qué pasa si yo no tengo un contrato colectivo? ¿Cómo me preparo para una negociación? O sea, ¿qué es lo que debiese estar pensando? O sea, primero, pensar por qué no existe un sindicato. O sea, si no existe, por supuesto, si no existe un sindicato, porque yo voy echando a todos los que tratan de sindicalizarse, tengo un problema. Pero si no existe un sindicato, porque en realidad yo me mantengo competitivo, y ahí ojo con la encuesta de remuneraciones, aprovecho para pasar la propaganda, si yo me mantengo competitivo, evidentemente tengo algo que estoy haciendo bien, por ejemplo, y que tengo que mantenerme. Entonces, tener conciencia de qué es lo que estoy haciendo bien. ¿Ya? Acuérdense que hay que entregar información anualmente a los sindicatos, los balances, básicamente, eso tenemos que hacerlo todos los meses de abril, una vez que en realidad en los meses en que se tiene que pagar el impuesto. Si son empresas chicas, o sea, de menos de 50 personas, también pueden entregar el registro de ingresos y egresos que pide el Servicio de Impuesto Interno, pero en general se entregan los balances. Y esas empresas también tienen el derecho, las empresas que no tienen contrato colectivo, tienen el derecho a fijar un periodo no apto de inicio de negociación colectiva de hasta 60 días, en la medida que no existe un contrato colectivo vigente en la compañía, ¿ya? Pero sobre todo aquí lo importante es, bueno, qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que tengo que mantener. No digo que tener un sindicato sea malo por sí mismo, pero generalmente, y esto es una realidad, los sindicatos suelen formarse por problemas con la compañía. Suelen formarse porque o no se pagó un bono o hay una jefatura que no está siendo muy dura y no existe ninguna posibilidad de ascender con los problemas. O sea, eso es una realidad. Entonces, eso, bueno, fijémonos en qué es lo que estamos haciendo. Bueno, y si tienen un contrato colectivo, o sea, aquí hay varios puntos en los que hay que fijarse. O sea, el primero es que ustedes ya saben cuándo les va a tocar negociar, ¿ya? Ustedes ya saben, entonces se pueden preparar con anticipación. Y cuando digo prepararse con anticipación, no significa prepararse con un mes, 2 meses antes. O sea, ustedes deberían empezar a prepararse 8 meses, un año antes, saber cuáles son las áreas sensibles, varios puntos. O sea, mira, cuáles son las áreas sensibles, quiénes están sindicalizados por línea de producción, si es necesario tener algún resguardo previo con los clientes, a lo mejor tengo que negociar algo con los clientes, a lo mejor no quiero advertir a los clientes, no quiero asustarlos, o a lo mejor hay ciertos temas sensibles, aspectos sensibles que sí voy a tener que revisarlos necesariamente, porque yo sé que ya no viene bien la cosa. Bueno, tenemos tiempo. Con el contrato colectivo yo sé cuándo nos toca negociar. Eso implica, y la sugerencia es tratar de tener un calendario lo más completo de negociación colectiva, que incluye también plazos de cuándo nos tocaría una eventual huelga, por ejemplo.
fijarse en quiénes va a ser el equipo de negociación. Van a estar presentes en toda la negociación, van a ser cercanos, van a ser lejanos. Mi sugerencia, tratar de tener un mix de gente en ese punto. Tener muy claro qué ha funcionado bien en el contrato colectivo vigente y qué ha funcionado mal. Eso es súper importante, porque eso también probablemente a ustedes les va a dar les va a poder permitir fijarse objetivos de la negociación. Sí, oye, ¿sabéis que esta cláusula de indemnización es pésima? Han abusado de ella o no se entiende nada, hemos tenido puros reclamos. Bueno, ok, ahí hay algo que hay que mejorar y hay que empezar a trabajarlo desde antes a ver qué es lo que se le va a ofrecer al sindicato. Lo mismo con lo que funciona mal. O con lo que funciona bien y que hay que mantener. ¿Qué objetivos van a tener la negociación colectiva? A ver, la negociación colectiva en general, nadie la hace, las empresas no la hacen porque quieran, sino que eso nos impone, ¿cierto? Pero es parte de la realidad, ¿cierto? Y sabemos que esto de que probablemente vamos a tener una negociación que nos va a hacer ganar a todos, en un sentido más tradicional Harvard, puede ser que no sea tan aplicable una negociación así, puede que sí, pero lo importante es que nosotros vamos a tener que vivir con ciertos acuerdos y tenemos que llegar a acuerdos con los que tenemos que vivir, y por tanto tenemos que tener súper claro hasta dónde podemos llegar y cuáles son los objetivos, qué es lo que sí voy a aceptar o lo que de ninguna manera puede traspasarse con esta negociación colectiva. Aplicando siempre, ¿cierto?, todos los principios básicos de negociación, de ser duro con los problemas, suave con las personas, no enfrascarse en posiciones, hacer una negociación basada en intereses, los propios, los del otro. O sea, tener claridad en ese punto. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? No subir costos, redistribuir costos, afianzar ciertas políticas a veces, ¿cierto? Insisto, acá lo que nosotros buscamos son acuerdos con los que podemos vivir, más que probablemente pensar que, oye, no, esto va a hacernos crecer a todos. En una negociación colectiva, sobre todo al lado de la empresa, puede ser que no sea tan realista eso. Tener mucha claridad en la historia de la empresa con los trabajadores y los beneficios. Esto muchas veces es importante en la negociación, muchas veces sobre todo en materias de reajuste, incremento de remuneraciones, señores, esto es, nosotros siempre lo hemos trabajado de esta manera, no estamos por cambiar, pero para eso hay que saberse la historia. Muchas veces están en la negociación gente muy competente, pero que llevan 6 meses, 7 meses en la compañía y no hay nadie que tenga la historia, y eso es un problema, ¿ya? Por tanto, es importante que haya alguien que siempre esté. Ojo, necesitan recalificar servicios mínimos, han tenido algún cambio importante en los últimos meses, en los últimos años, a lo mejor cambiaron de tecnología, a lo mejor incorporaron una máquina nueva, a lo mejor abrieron una instalación nueva, y los servicios mínimos que teníamos calificados ya no nos sirven. Bueno, ¿cuándo nos vamos a mover? ¿Cuándo vamos a empezar a conversar con el sindicato? ¿Cuándo vamos a ir a la dirección del trabajo si fuera necesario? Tener, por supuesto, claro cómo es el sindicato, que eso es lo básico. ¿Y quiénes son los asesores? Los asesores son bien importantes y hay que acordarse que ellos pueden ayudarnos o pueden, al contrario, o pueden no colaborar. Y ahí, por supuesto, es importante aplicar técnicas de negociación, sobre todo si tenemos a gente que es muy conflictiva o muy violenta dentro de los asesores, de ver cómo de alguna manera dentro de, y eso son técnicas de mesa de negociación, de cómo de alguna manera se va aislando esas posiciones de esa persona para tratar de que no tengan el poder de imponernos posiciones que ellos tengan, por supuesto. Y es básicamente eso. Yo creo que hay varios puntos ahí, como insisto, la negociación, finalmente esto es un arte, no es ciencia, pero lo que sí hay que prepararse con mucha anticipación, y creo que hay varios puntos en los que se puede empezar a trabajar y sobre todo mantener las buenas relaciones a largo plazo con los sindicatos. Gracias, Luis. La verdad es que muy iluminador, y qué agrado poder tenerte a ti para que nos puedas ayudar en esto, en nuestras negociaciones colectivas y también como gremio. Así que agradecidos de eso, porque la verdad es que la materia a veces nos puede abrumar en nuestro trabajo diario, además de tener toda esta carga de poder negociar colectivamente. Uno de los aspectos importantes también es, como decías bien tú, esto de mantener las relaciones laborales con los colaboradores, dirigentes, en forma mensual, llevar acta, anotar las cosas que van pasando, porque la memoria a veces es frágil.
poder medir la negociación colectiva, hay que estudiar una negociación colectiva, hay que saber el grupo etario que va a negociar, cuáles son los intereses que tienen, cuáles son los estudios, las necesidades, etcétera, porque esa va a ser materia después de poder buscar los acuerdos en la masa y pensando en las personas, no solamente en la mesa negociadora, digamos, porque a veces la presión es mucha, pero mantener la calma y contar con un buen abogado como Luis, que esté no en la mesa, sino que afuera para que nos pueda ayudar, le digo que es imprescindible para los momentos que vivimos. Hay muchas preguntas, Luis. Sí. Hay una pregunta interesante. Sí, dime. Iba a decir algo. Sí, lamentablemente el tiempo me pilló esta vez, pero tratemos de ver si podemos responder. Si me dejan el contacto, por último, yo puedo después tratar de pegarles una llamada durante la semana y que conversemos. Pero lamentablemente me pilló el tiempo hoy día. No, no hay Muy problema. Te enviamos las consultas directamente a ti, Luis. Perfectos. Así que no te preocupes. Eso, si pueden dejar su contacto para poder yo ponerme en contacto con cada uno de ustedes felices y tenemos una conversación de 5 minutos y resolvemos. Bien, muchas gracias, Luis, y un agradecimiento total a toda la asamblea que participó hoy día en la conferencia. Gracias a Mirta, Fernanda, Ignacio, por todo el soporte. Muchas gracias a todos. Y gracias a todos, que estén muy bien.